El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la ministra Lenia Batres por una serie de manifestaciones que se han estado dando en su contra en un par de foros. Ya habíamos visto uno en la Ciudad de México, otro en Guanajuato y hoy toca en Zacatecas. Se hacen virales un par de videos donde otra vez trabajadores del Poder Judicial van contra Lenia Batres. Particularmente creo que es el de Zacatecas el que ha sido más violento, si lo queremos ver así, o que ha sido más candente, por ponerle otras palabras, y ya habíamos visto el de Guanajuato. ¿Qué pasa en el? A ver, el de la Ciudad de México era en la calle, era en un parque, hubo un par de gritos y se fueron. Pero en el caso de Guanajuato, entregaron un par de volantes, ahora diciendo que el Poder Judicial te puede defender hasta si no te da servicio el ISSSTE, que ni a ellos les da servicio el ISSSTE, porque, y hablo de la cúpula dorada del Poder Judicial, por cierto, a ellos ni siquiera les da servicio el ISSSTE porque ellos tienen un seguro de gastos mayores. Pero bueno, entonces empezaron a repartir todos estos volantes como para decir, nosotros no somos los culpables y por eso están todos ustedes mal, esta es una muy mala reforma. Hubo gritos, abucheos y demás, pero al final como que no habíamos llegado a más, ¿no? No se quedó fuera del grito. Lo que vamos a ver ahorita, que fue en Zacatecas, fue que sí, la misma dinámica, cartulinas, gritos, protestas, pero esta vez una trabajadora del Poder Judicial sí se fue al estrado con Lenia Batres, y casi, o sea, prácticamente estaban cara a cara. Lenia Batres termina solicitando ayuda, termina solicitando auxilio del lugar porque pues no sabía qué es lo que iba a pasar, entiendo eso, y obviamente pues se empiezan a desatar una serie de videos donde demuestran que no es que le fuera a hacer algo esta trabajadora del Poder Judicial, sino que le estaba reclamando bastante cerca y brinca la reacción de Lenia Batres donde dice o empieza a pedir auxilio. Vamos a ver los videos que se hicieron virales porque esta ya sería la tercera ocasión que en algún foro pues intentan boicotear el discurso de la ministra Lenia Batres. No saben ni lo que están diciendo. Acuérdate que la ley de amparo, ministra del pueblo. ¿Qué valoraciones pido por favor seguridad en este momento. Pido auxilio por favor. Pido auxilio por favor para la seguridad. ¿Auxilio por qué? ¿Auxilio por qué? Hay un representante del Poder Judicial de la Federación y no me permiten el acceso. Me están agrediendo. Yo me digo que me voy en lugar de él y que dejen entrarlo a él. ¡Ya lo queremos! ¿Auxilio por qué, ministra? ¿Auxilio por qué, ministra? Yo creo que la educación de jueces, magistrados y ministros nos puede permitir saber también quiénes son en el sentido de qué valoraciones tienen. Los jueces en nuestro país a veces se dice que son neutros, que no tienen valores morales o valores éticos, religiosos, ideológicos e incluso preferencias políticas. Y yo creo que las y los mexicanos sí tenemos derecho a saber qué valoraciones tienen las personas que son candidatas a jueces y jueces. El control democrático es muy importante que tengan control administrativo las personas juzgadoras. Administrativo que nos permita evitar cuentas, el Poder Judicial no le está rindiendo cuentas a nadie. Que tenga transparencia, que no la tiene, que tenga además sanciones tan elementales como por ejemplo sanciones por RSA. Ahí lo tienen. ¿Cuál es el motivo central de la protesta?
aparte de que evidentemente están quejando de la reforma del Poder Judicial. El motivo central es que había otros integrantes del Poder Judicial, otros trabajadores del Poder Judicial que querían entrar y que como el lugar ya estaba lleno, no los dejaron entrar. Entonces empezaron a hacerse de gritos. No hubo, si se pueden dar cuenta, pues no hubo represión a la protesta, ni mucho menos, solamente pues sí hubo muchos gritos y esta funcionaria en particular, que es trabajador del Poder Judicial, dijo, pues me voy yo, pero que entren los demás. Entonces, esa fue la situación, que al final llegaron a protestar y se enojaron porque ya no cabían en la sala y dijeron que no los querían dejar entrar, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ahí tienen esta primera parte. Ahora, dicho eso, hay otro video que sube David Castruita, que de hecho él es trabajador del Poder Judicial. Miren, aquí está. Esta es su cuenta, dice que él es secretario instructor del Poder Judicial Federal, tiene un máster en sistemas de justicia y racionalidad y le gusta entrometerse en las conversaciones jurídicas. Y él sube a sus cuentas de redes sociales lo siguiente: acompañantes del senador José Narro y del secretario de gobierno de Zacatecas, Reyes Muguerza, estuvieron fotografiando a varios compañeros que acudimos al foro. No sabemos con qué intención, pero se temen represalias por los abucheos a Lenia Batres. Muy buenas noches a todos. Hoy lunes 29 de julio estamos aquí adentro todavía del pórtico del Teatro Calderón. Nada más para hacer constar que el día de hoy se llevó el evento organizado por Morena para discutir la reforma al Poder Judicial de la Federación. Estuvimos varios compañeros aquí, tanto en el salón donde se llevó la plenaria como afuera manifestándonos, para hacer constar que mucho personal de seguridad estuvo tomando bastantes fotografías y videos de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, los hacemos responsables de cualquier situación que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros con motivo de estas grabaciones y videos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Miren, no quiero pensar que sea una casualidad, pero estamos hablando de Zacatecas, uno de los estados donde hay mayor violencia, donde hay mayores injusticias, donde hay mayores desplazamientos, así como también en otros, pero Zacatecas es uno de los estados con más violencia. ¿Por qué cuando vemos, a ver, pasó en Zacatecas y pasó en Guanajuato? Me van a decir que entonces es una casualidad que en dos de los estados donde hay mayor violencia y donde hay, por ende, mayor impunidad, porque es un círculo vicioso, lo hemos platicado muchas veces, violencia, corrupción, impunidad, violencia, corrupción, impunidad, generan más violencia, corrupción e impunidad. ¿Por qué en esos estados donde hay violencia, donde hay una detonación importante de la violencia, también tenemos a integrantes del Poder Judicial que se resisten a una idea siquiera de hacer modificaciones y de repensar cómo es que está funcionando el Poder Judicial? ¿Creen acaso que es una coincidencia? Yo no le veo la coincidencia así de puritita casualidad. No, es una causa, o sea, es una verdadera causa de lo que está pasando. Estamos hablando que no solamente es culpa de ministerios públicos, no solamente es culpa del fiscalías, también ellos tienen mucho que ver. Y aquí lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué es lo que busca reformar esta particular reforma al Poder Judicial? Es muy simple. Lo que busca reformar es, uno, cómo entran las personas que ejercen un cargo en el Poder Judicial, y dos, que si ya estando dentro del Poder Judicial cometes un delito, corrupción, juzgas mal, o sea, y no juzgas mal porque es que chin, te equivocaste, sino mediante actos de corrupción, no juzgas con una perspectiva de género, dejas libres a los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un sistema dentro, un órgano interno de control del Poder Judicial que realmente pueda hacer algo, porque ha pasado y casos hemos visto a lo largo y ancho de la República Mexicana, donde tenemos jueces que liberaron violadores, donde tenemos jueces que son o que aplicaron la famosa del amiguismo o del nepotismo, que solo dejaron entrar a sus cuates, a sus amigos, y que hay un desequilibrio laboral, que dejaron colgado en la chamba y que ahora resalta y acontece que terminan siendo promovidos. Algo que no pasaría en ninguna empresa con un empleado común y corriente. Simplemente no pasaría. No se promueven los empleos para mejores posiciones a gente que haga mal la chamba, a menos que haya o nepotismo, amiguismo o algún acto de corrupción. No hay manera humana que una persona que hace mal su trabajo escale y tenga mejor posición solamente porque sí. Entonces, si este sistema en realidad ha estado corrompido justamente porque quienes te empiezan a promover
no están velando por la carrera judicial. Y es que ese es el centro de todo esto. Los trabajadores del Poder Judicial, su mayor protesta es la carrera judicial, porque dicen van a eliminar la carrera judicial. Y valdría la pena insistir en que el presidente en la propuesta no se habla de eliminar la carrera judicial, se habla de cómo van a entrar. Fue en una mañanera mucho después que el presidente dijo que ojalá lo hubieran quitado, pero eso no está en la propuesta original. Y si no está en la propuesta original y no se ha modificado, entonces, ¿qué están criticando? Dicen, es que tienen que entrar por carrera judicial. ¿Quién entra por carrera judicial al Poder Judicial? ¿Cuántos realmente entran por carrera judicial? Aquí la pregunta es más bien, ¿por qué no entran al Poder Judicial? Y la respuesta es muy sencilla. Para entrar a trabajar al Poder Judicial necesitas ser amigo o familiar de alguien que ya esté trabajando en el Poder Judicial. Tenemos jueces que tienen a toda la familia del primer círculo y hasta la familia política trabajando en el Poder Judicial. Tenemos ministros que han puesto hasta sus hijas, que son dentistas, a trabajar en el Poder Judicial. Y la mayor justificación para eso, para decir ya lo solucionamos, es que no trabajan en la ponencia del papá, pero sí trabajan en la de otro ministro de la Suprema Corte. Entonces, ¿por qué en vez? Porque, a ver, tenemos una dentista en el Poder Judicial y estoy hablando del caso más conocido, que es la hija de Luis María Aguilar. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué en vez de tener a una dentista, hija de un ministro, por qué no tenemos a un abogado que es recién egresado? Les han cerrado oportunidades a cientos, si no es que hasta millones de abogados en México a lo largo de los años, porque no pertenecen a una familia del Poder Judicial. Pues, ¿qué es esto? ¿Un sistema feudal o qué? ¿En qué momento el Poder Judicial se supone de un país demócrata, se supone de un país que está en contra de las reelecciones y todas estas cosas? ¿En qué momento en esa lógica tenemos un Poder Judicial que promueve el crecimiento laboral a punta de árbol genealógico? ¿En qué momento tu árbol genealógico determina el cargo que vas a obtener? O sea, ¿en qué momento tu ADN o tu genética tiene que ver con el cargo al que vas a obtener cuando estás trabajando, al menos en lo que respecta al Poder Judicial? Eso es lo que simplemente nos está viendo. Entonces, aquí hay cosas muy sencillas que hay que insistir en mencionarlas. Si hasta este momento hay trabajadores del Poder Judicial que se están quejando, porque aparte no son todos, se están quejando del tema de la carrera judicial como si estuviera en la iniciativa y lo fueran a eliminar. Uno, no están leyendo la iniciativa y están compartiendo una desinformación brutal. Dos, ¿cuántos de ustedes entraron por carrera judicial? De verdad, háganse esa pregunta. Esto es muy sencillo. Háganse esa pregunta. Ustedes solitos, trabajadores del Poder Judicial, siéntense y díganse a sí mismos, yo entré por carrera yo entré por carrera judicial. Yo estoy aquí, yo estoy teniendo un crecimiento por carrera judicial. Neta, 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 neta. ¿Cuántos de sus compañeros han tenido un crecimiento por carrera judicial? O más bien, ¿cuántos años llevan en el mismo cargo? Porque se supone que con la carrera judicial vas subiendo, ¿no? Los famosos escalafones, maravilloso. ¿Cuántos han crecido? ¿O acaso me estás diciendo que quienes tienen toda una vida siendo auxiliares se están quejando por la carrera judicial cuando ni siquiera ellos la han experimentado en carne propia? Pues es una simple pregunta. Ahora, ¿esta reforma va a resolver la injusticia en México? No. Eso también es cierto. No, no lo va a resolver. No, no, o sea, es un primer paso, pero no es la solución definitiva, porque te faltan fiscalías, te faltan policías, o sea, te falta terminar de cerrar todos estos puntos o todos estos espacios que están abiertos en un círculo de vicio, de corrupción, de impunidad. Eso te falta. Y no vas a cerrarlos ni en 6 años, ni los vas a cerrar de la noche a la mañana. Tienes que ir en un proceso gradual. Eso significa que tienes que empezar con algo, ¿no? Y parece que soy maestra y que estoy hablando aquí con peras y manzanas, pero tienes que empezar con algo. Y en este caso en México, empezar con algo es empezar con una reforma que nos ayude, uno, a demostrar que no porque seas Poder Judicial o no porque trabajes en la Suprema Corte o porque trabajas en el Poder Judicial Federal, quiere decir que eres intocable y que por ende tienes un poder absoluto el que solamente pueden alcanzar empresarios, corporativos o multinacionales o incluso hasta transnacionales. O sea, no. El Poder Judicial debe de ser justamente eso, una balanza
Y no tenemos una balanza en el Poder Judicial en México y no hagan como que sí, no la tenemos. ¿Todos son corruptos? No, no todos son corruptos. ¿Todos se han vendido algún interés? No, no es cierto. Pero tampoco quiere decir que las cosas estén perfectas y que debamos de seguir fomentando que vivan con esta mentira o que le intenten hacer creer a las nuevas generaciones, sino es que incluso las que están en este momento, que la carrera judicial es la manera en la que uno escala y crece dentro del Poder Judicial Federal, cuando eso no es cierto. La manera en la que creces depende de las palancas, los contactos, la corrupción muchas veces, el dinero con el que te puedas vender y vaya tú a saber si hasta comprar la plaza. Y eso sin tomar en cuenta amiguismo y nepotismo que se da dentro de la propia institución, que se supone debería de ser imparcial, que se supone no debería de estar por encima de nadie, sino ser el equilibrio. Si no hay un equilibrio adentro, como esperamos, como diantres esperas que sea un equilibrio hacia afuera, no representa un poder más, es un equilibrio entre los poderes. Y la Suprema Corte ha olvidado qué es eso. Y si la Suprema Corte está así, y si el Consejo de la Judicatura termina dependiendo del ministro o ministra de la Suprema Corte, y entonces tu órgano de control, tu órgano interno de control para evitar que estas cosas sucedan, depende de la brújula moral o inmoral del que encabece la Suprema Corte, pues entonces ya valió queso, que es exactamente lo que está pasando. Pero por cierto, de este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, ¿no?, habla sobre otra vez la bendita carrera judicial, pero particularmente no de la carrera judicial, sino de cómo podría ser, así que lanzó una propuesta al aire, cómo podría ser esta dinámica para que entren ministros, o sea, para tener aspirantes a ser ministros de la Suprema Corte. Y resulta interesante porque es un poco similar a una propuesta que había hecho una magistrada del Poder Judicial hace unas semanas en el foro que se dio, si no estoy mal, en Chiapas, en el que dijo que ya sabían que se iba a aprobar la reforma del Poder Judicial y que mejor era hacer propuestas para ver que quienes entraran a la terna para ser electos por voto popular fueran personas capaces. Y si bien la carrera judicial no podría ser una, entonces, ¿cuál podría ser? Ella proponía que se hiciera como un curso donde se les entregaran todas estas herramientas a lo que se van a enfrentar como juzgadores del Poder Judicial y que quienes tuvieran las mejores calificaciones fueran los posibles integrantes del Poder Judicial, fueran los aspirantes y por ellos se votara. Pues más o menos por ahí va un poco la propuesta que lanza hoy el presidente en la mañanera, en la que dice, pues vean las calificaciones y el que tenga mejor calificación, pues que entre en la terna. Vamos a ver. Para que se elija a los jueces, para que se elija a magistrados, a ministros, que los elige el pueblo y que participen los que están. Y que se inscriban abogados, mujeres, hombres, para participar. Estaba yo platicando con un legislador y me decía de que estaban viendo que no se limitara el número de candidatos a participar, que se garantice que los que están tengan su derecho a salvo. ¿Cómo le llaman a los que sacan buena calificación? Ya van de el CCI el CCH a pase automático. Esos tienen pase automático. Todos pase automático. ¿Sí? Pero pues son los que están, es uno, pero pueden entrar, pueden inscribirse 10 para ser juez, 20,
30, 50, ¿no? ¿Y cómo se resuelven? Bueno, pues se hace una selección, a ver cómo están las calificaciones, terminaste la escuela, y un comité va seleccionando, ¿no? Usted fue buen alumno. Pues ahí está lo que dice el presidente. Pase automático, si tienen buena calificación, pase automático. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué funciona, porque incluso todavía el día de hoy todavía debe estar en vivo otro foro, que es ese de aquí ya, en la Cámara de Diputados, en el que ya llaman o invitan más bien al Instituto Nacional Electoral, que es el que organizaría las elecciones en caso de que se apruebe la iniciativa. Y hay algo que dice Guadalupe Tadei, actual consejera presidenta del INE, y es que el costo para elegir, o sea, para hacer esta elección de jueces y magistrados sería similar al de la elección presidencial. Estamos hablando de una la nota. Dice la propia Guadalupe Tadei que se habla de hacerlo en procesos concurrentes, es decir, cuando se tenga una elección presidencial, entonces hacer una elección de ministros y magistrados para ver si de esa manera se acotan o se hacen menores los costos, pero eventualmente estamos a expensas de que primero se aprueba la iniciativa y con ella también se tendría que aprobar una modificación al Instituto Nacional Electoral para dejar claros cuáles van a ser las reglas de esta elección. Y eso ya son reformas a leyes secundarias o la creación, en este caso, de leyes secundarias para que el INE tenga este manual de operaciones y entonces ellos puedan sacar sus costos. Así que pues solamente como que se acota a esta parte de decir, pues ahí está. O sea, no es que no las podamos hacer, claro que las podemos hacer. Lana necesitamos y pues que nos digan cuáles van a ser las reglas. Así que primero apruébenlas y claro que el INE tendrá la capacidad de organizarlas, pero va a salir billuyo. ¿Sí?